510 para hablar de prevención, orientación, tratamientos, diagnóstico, asesoramiento y rehabilitación en diferentes ámbitos de la vida y del comportamiento de los seres humanos y su mente. En Libre Expresión, un momento para reflexionar con la licenciada en psicología Jorgelina Lorenzo. 10 de la mañana, 33 minutos, y aquí estamos de regreso. Ya es el turno de esta columna nuestra de los viernes con la licenciada en psicología Jorgelina Lorenzo, que la tenemos aquí. Por fin este viernes, veníamos con 3 viernes así, preparándonos para este viernes, ¿no? Buenos días, Jorgelina, bienvenida, ¿cómo estás? Buen día, Marité, buen día a todos. La verdad que se extrañaba tantos viernes sin ¿Nos venir, extrañabas? pero Viste que se hace una sí, costumbre después, una ¿no? cosa u otra, Sí, ¿viste? Bueno, sí. acá estamos. Bueno, bien, todo bien. Con Bien. frío nada más. Con frío, Bueno, sí. como todos, como todos. Bueno, nos trajiste un tema que es bastante, siempre hablamos de la sensibilidad de la sociedad, la sensibilidad de los seres humanos, y en este caso son los duelos, ¿no? ¿Qué duelos. tema los duelos, no, Jorgelina? Sí, un tema que a veces es como difícil de abordar porque siempre genera esto, ¿no? Como una cuestión que está relacionada con la tristeza, como, bueno, una cosa que a veces la gente evita, ¿no? Hablar o escuchar, salvo que lo esté transitando. Y entonces ahí uno se interesa más. Pero la verdad que es bueno hablarlo, es bueno tenerlo presente porque no solo que es algo natural, que nos pasa a todos, sino que nos pasa mucho más seguido de lo que creemos. Sí. Porque quizá uno lo tiene asociado cuando perdés un familiar. Claro, creo que el duelo uno lo asocia generalmente ante la falta de un ser querido, ¿no? Claro, y sí, es cierto que ahí se pone en primer plano, se magnifica, y por ahí es mucho más aceptado, todo el mundo entiende, por ahí, hoy más que nada, por todo lo que uno sabe alrededor de que, bueno, hay que respetar ese espacio. Pero hay otros duelos que por ahí son un poquito más microduelos y más invisibles y uno no se da cuenta que a veces necesita es bueno hacerlo, transitarlo, porque ante todo es un trabajo el duelo, ¿sí? Claro. No es como un estado, sino más bien es un proceso. Claro. Por eso tiene diferentes etapas, que a su vez esas etapas no es que es 1, 2, 3 y va en una linealidad que te lleva avanzando siempre. Digamos que los momentos se van solapando y a veces uno está triste, a veces uno está enojado, a veces uno está desanimado, a veces irritable. Todo es parte de ese proceso que necesita su lugar, porque esto permite que uno pueda internalizar esa pérdida y, bueno, lograr incluso enriquecerse, ¿no? Con ya un estado diferente que después sí pasa a tener de mucha más sabiduría o esta cosa de reflexividad que nos trae todas las cosas difíciles que uno vive. Así no nos damos cuenta que lo debemos transitar y lo vamos bancando, digamos, como que lo vamos aguantando con el cuerpo, Jorgelina. Sí, o postergando, o bloqueando, o impidiendo que eso tenga su curso. Pensemos, por ejemplo, que la vida es una serie infinita de cosas que uno va dejando desde que somos chicos hasta que empezamos, no sé si empiezan a escuchar ahora que la adolescencia es un duelo de la infancia, que cuando pasamos a la adultez es un duelo de nuestros padres y de nosotros, bueno. Entonces todas las etapas de la vida tienen su duelo ya de por sí. Claro. Después en la vida misma uno tiene carreras que deja, ciudades que abandona y un poco de frustración, tiene que ver con las frustraciones, ¿no? Claro, cosas que va perdiendo, ¿no? La condición para que haya un duelo, porque no toda pérdida va a implicar un duelo, es que uno tenga un afecto importante sobre eso, ¿no? Que sea parte importante de la vida. Entonces, si yo tengo un trabajo que por ahí me costó mucho dejar, porque tuve una situación que me hizo dejarlo, voy a tener que hacer un duelo de eso, aunque no quiera. O sea, es algo que me va a pasar, me va a suceder. Lo mismo, obviamente, con las separaciones, por ejemplo. No solo de pareja, separaciones, amistades. Sí, los hijos que se van al exterior, por ejemplo. Los hijos, el duelo migratorio. Sí, o que se casan. Que se casan, el nido vacío. ¿No? Los hijos que se empiezan a ir y los padres. Eso es un duelo bastante importante, el nido vacío, ¿no? Sí, muy. Y bueno, ahí es cuando llega de golpe, ¿no? Cuando uno más o menos no lo va viendo. A ver, siempre, por más que uno se quiera preparar, el duelo siempre te sorprende y es un desafío a los recursos que uno tiene psicológicos para acomodarse a eso, porque es una acomodación, ¿no? Algo que yo quiero, que lo tengo como cerca o presente físicamente o en situación, porque a veces es una situación, un trabajo, se desprende de mí, ¿no? Entonces tengo como que acostumbrarme a vivir con esa falta, con esa ausencia,
pero con las marcas que dejó. Claro. Porque cada cosa de la cual me desprendo, que me importó, dejó marcas en Sí, mí. claro. Si hablamos de personas, bueno, hablemos de familiares. La gente que no tiene a sus cercanos se ha Sí. quedado con su historia, con sus gestos, con modos de vivir que ha copiado y que, ¿no? Sí, momentos, ¿no? Momentos, o sea, cada persona nos deja algo y eso Ujú. después pasa a ser algo internalizado, o sea, viven Sí. en nosotros, digamos, ¿no? Aquellos que no están. Es cierto. Pero bueno, esto después de todo un proceso, como digo, no es que de la noche a la mañana uno dice, bueno, sí, ya está, ahora está, como no, es parte mía. Lleva un trabajo grande de resignación, de tristeza, como digo, de esa angustia, del desprendimiento. Cada persona lo transita de distinta manera, ¿verdad? Sí. A veces es que andamos como triste, otras Ujú. deprimidos, llorando, Ujú. Sí. otras hiperactivos, ¿no? Sí, lo que pasa que genera como se dice, acá tengo el librito, Sí, sí, hay sí. varios del duelo, pero Me encanta el librito sí, que tenés ahí. es muy explicativo. Y Sí. uso una palabra que es como se produce un desgarro emocional, ¿no? Ah, Entonces ajá. es difícil contener un desgarro emocional y tiene que salir de alguna manera. Claro. Por eso es importante por ahí el entorno que a veces entienda, ¿no? Que capaz que un estallido de ira, o está bien que no hay que hacerlo dirigido, pero digo, hay momentos donde uno va a estar más sensible, o llorar por todo, o contar muchas veces algo Claro. que tenga que ver con eso que se perdió, que es una manera de elaborarlo, Sí. ¿no? Como de asimilar y procesar que eso ya no es parte Sí. de mi vida. Y bueno, a veces el entorno dice, otra vez hablando de eso. Y Claro, bueno, claro, sí, es cierto, es verdad. a veces eso. pasa con cosas, bueno, eso tenía anotado acá, me Sí, traigo sí, el macetito. Los duelos más escondidos, ¿no? Que por ejemplo recibir un diagnóstico, como hemos hablado tantas veces Sí. en octubre, Sí, del cáncer de mama. del cáncer de mama y tantas otras cosas que uno Sí, recibe, ¿no? cualquier Entonces, patología, sí. eso es una pérdida de la salud, Sí, ¿no? claro, Es un estado anterior que uno creía tener. claro. Es Es como un de shock, pronto, ¿no? es un shock, Sí. claro. Entonces, bueno, es un duelo que por ahí no se trabaja como tal, desde todo ámbito, desde el comunitario hasta el médico a veces, ¿no? Esto de que es un impacto recibir un diagnóstico y hay un trabajo psíquico alrededor de eso, no es solamente, bueno, tengo esto. O sea, Claro. y después está lo que decís vos, cada uno, bueno, lo va manifestando como puede. Dentro de estas etapas que yo mencionaba, que van a estar siempre, algunos necesitan de un resguardo y no te digo una soledad completa, pero como estar solos, Sí. ¿no? Y procesarlo un poco y después lo pongo en común con alguien. Otros necesitan contarlo, Sí, ¿no? permanentemente. Verborrágicamente. Sí. Otros lloran hasta que se les Sí. va más o menos pasando. Otros parece que no le dijeron nada, ¿no? Que hoy sí No pasó cayó. nada. El famoso claro. no cayó. No cayó, claro, ¿No? claro. Entonces, que sí, es cierto. Tiene que ver con que es tanto el impacto que, Claro. ¿no? Es un shock. No se puede amortiguar mucho. Claro. Entonces, lleva más tiempo. Y bueno, quizá algunos se terminan como te agarra una gripe, Claro. ¿no? Termina enfermando el cuerpo porque es como que bajan las defensas. Por eso lo aguanta con el cuerpo. Por eso yo decía, uno lo Claro. aguanta con el cuerpo y después el cuerpo pasa factura. ¿no? Sí, sí, porque se siente, Sí. la pérdida se siente, y Sí. la pérdida de algo que uno quiso, sea lo que sea. Por eso otra de las cosas era la pérdida de una mascota, por ejemplo. Claro, Que muchas claro. veces, bueno, pero es Sí, perrito, es un gatito. perro, es un gato, pero era algo A mío veces de es un ser. familia. Claro, Muchas algo veces querido. está en ese lugar. Claro, sí, y claro. bueno, ahí no hay que juzgar, ¿no? Claro. Me parece que hay que entender Totalmente. qué importancia tiene para el otro y Sí, respetarla. sí, ¿no? claro, Porque claro. si para mí por ahí no es tanto, no quiere decir que para el otro no lo sea. Exactamente. Entonces, exactamente. no minimizar, no desvalorizar ese sufrimiento, acompañarlo, ¿no? Desde el lugar que uno pueda, Sí. pero por lo menos con respeto. Siempre se necesita soporte psicológico profesional, ¿verdad, Jorgelina? Es bueno, es aconsejable. Sí, como digo, siempre a veces uno tiene los recursos y puede hacerle frente a eso. Ujú. Ninguno está preparado, No, como claro. un ser humano, como para decir, bueno, no me va a costar lo que cuesta Sí. a nivel emocional. Pero algunos lo logran sobrellevar y bueno, y te cuentan que Sí. tuvieron un proceso determinado sin ayuda Sí, de un profesional. Y otros, que es el caso que por ahí nos preocupa a los Sí. psicólogos, es que vos podés como tener una resolución del duelo que sea al estilo más de la nostalgia, donde vos empezás a recordar eso Sí. que perdiste,
con cariño, con Sí. una actitud, vamos a decir, entre comillas, positiva, digamos, pero... Se empieza a es suavizar saludable. la situación. Se empieza a suavizar, ya lo puedo hablar, lo puedo contar, lo Claro. puedo integrar a mi Sí, vida. sí, Eso es una salida adaptativa. sí, Y después está una salida que no es tan salida, que tiene que ver con algo mucho más melancólico. Claro. Que eso quiere decir que casi que yo me voy con el que perdí, claro, ¿no? claro. No puedo retomar mi vida, no tengo Claro. deseo de nada. Más allá del tiempo que más o menos nos lleva a hacer el duelo, donde uno pierde el interés por todo, pero no con una cosa de que ya la vida no tiene sentido, sino que oh, no tengo ganas, Claro. ahora no tengo ganas, Claro. no tengo energía, porque toda mi energía psíquica está trabajando en ese duelo, ¿sí? Entonces estoy retraída, estoy Cuesta mucho. replegada. Claro. Pero si esto persiste y yo nunca más puedo hacer algo con mi Claro. deseo, con estas ganas, bueno, eso ya es un duelo melancólico y ya tenemos que tener ayuda profesional, Claro. que abre la puerta para, bueno, algunas cuestiones depresivas, donde ya necesitamos actuar. Claro. Hablábamos de una enfermedad o bueno, generalmente el cáncer o el cáncer de mama, que son impactos, ¿no?, que recibe el ser humano, o puede ser una amputación también, Sí, ¿no? sí. Una amputación de un miembro que también es un impacto para la Sí. persona, ¿no? O quedar sin poder ver algo. También esos son duelos que hay que llevarse a cabo hasta Absolutamente. adaptarse y acostumbrarse justamente a eso, ¿no? Sí, porque Y que eso son graves, digamos, ¿no? es perder un estado anterior que obviamente uno quería y estaba amarrado a eso. Digamos, el impacto va a tener que ver con qué tanto yo necesitaba Claro. de esa estabilidad y ese equilibrio emocional que me daba, bueno, en este caso, tener mi cuerpo entero, Claro, ¿no? claro. Con todo lo que se implica. Sí. Y bueno, y al perder una parte, Sí. una función o tener un diagnóstico, como decíamos, de una enfermedad que va a ser difícil, Sí, es una amenaza. totalmente. Entonces mi tranquilidad se ve perdida y se ve como... Y hoy más que nunca que no manejamos nuestras emociones, ¿no? Estamos en una sociedad donde nuestras emociones se laceran rápidamente, ¿no, Jorgelina? Y se exige. Sí, eso, es muy exigente la ¿no? sociedad, sí. Estamos en una etapa, la verdad que en una época Sí. en donde, si bien siempre pasó esto que digo, el malestar uno lo quiere como, bueno, correr, Sí, ahora no solo que lo quiere correr porque incomoda, porque uno mismo a veces no lo maneja, entonces no tolero verlo en el otro, sino que hay que seguir, Claro. seguir trabajando, hay que seguir. Muchas Claro. veces no tenemos ni los tiempos para tomarnos. Claro, Si es verdad. vos ves los permisos laborales, sí, es a cierto. veces Es cierto. es por ahí con un, no sé, con un hijo, pero no con un padre. Claro, claro. Y si vos tenés tu mamá que está internada, Claro. necesitas de ese tiempo. Totalmente, Entonces, totalmente. en muy pocos lugares se reconoce esto. Y entonces es como que hay que seguir y hay que sobreponerse, y bueno, eso obliga a que a veces uno diga, bueno, dejo de lado mi duelo y sigo, Claro. como una maquinita, y después vienen los Ah, ataques de claro. pánico, ¿no? Las Esto- crisis de ansiedad. Me iba a referir a eso cuando decía la presión social que Claro. termina en un ataque de pánico, Y ¿no? sí. Tenemos un audio de Mirta Ecker, que nos quiere, si querés, colocate los auriculares para poder Bueno. escucharnos. Nos dejó un audio, A ver. Mirta, con respecto a este tema que estamos hablando de los duelos, ¿no? O del duelo. ¿Quién no ha transitado un duelo? A lo mejor, como dice Jorgelina, lo transitamos sin darnos cuenta a veces, ¿no? La tenemos, el audio, lo escuchamos. Hola, buen día, qué bueno escucharlas. Me sonó muy fuerte esto que dice Jorgelina, porque justamente estoy al tanto de que hay muchas patologías o muchos trastornos que tienen que ver con la emocionalidad, que se basan justamente en esto, en el diagnóstico. El diagnóstico le cae tan pesado al paciente, a la persona, que, digamos, después define su vida en base a eso y no es consciente de ello. Entonces, qué importancia el acompañamiento para ese tipo de situaciones. Gracias por ponerlo en la vista de todos. Gracias, un abrazo. Gracias, Mirta. Bueno, era lo que hablábamos. Bueno, Mirta pertenece al grupo de Lima Vestite de Rosa también, que es con lo que convivimos generalmente, y con lo que las charlas que tenemos, nos manejamos, justamente dentro de lo que es la asociación, ¿no? Por eso mencionaba esto, ¿no? Que a veces justamente un diagnóstico puede producir esto que estamos hablando, el duelo, ¿no? Hay que hacer el duelo, ¿no? Y el quedar como paralizado en Claro, eso, en shock. y
claro, y no poder avanzar, no salir de la etapa de no puedo aceptar que esto me pase a mí. Claro, Y exacto. entonces no puedo seguir, ¿no? O porque a mí, ¿no? Porque o yo. porque yo, Claro. porque a mí, o qué hice, ¿no? Un montón Claro. de cosas que empiezan como a dar vueltas y Claro. nos detienen en eso que va a estar. En un primer momento es inevitable. El Claro. impacto, el shock, la negación de decir, no quiero, no estoy enojada, ¿no? Claro. Con eso. Es verdad, muchas personas, muchas mujeres en este caso se enojan con este diagnóstico, Sí, ¿no? sí. Y no pueden salir a veces de eso, ¿no? Claro, el tema es cuando nos quedamos en alguna de estas etapas, Claro, porque si uno lo piensa incluso al nivel del funcionamiento cerebral, o sea, son también maneras en las que yo pienso las cosas y le doy información al cerebro de cómo seguir trabajando Claro. con esa idea. Entonces, si yo digo, esto no puedo con esto me pone mal, ¿no? Mi cerebro se detiene Claro, y se queda ahí. Entonces, si yo digo, bueno, ¿cómo hago a partir de ahora? Mi cerebro se pone a trabajar, Claro. a ver, decir, bueno, busco ayuda, me contacto con esta Claro. gente, me acuerdo que esta persona Claro. lo tuvo, empiezan a surgir ideas, ¿no? Entonces es hasta una cuestión que si lo pensamos desde la biología, necesitamos poder salir de ahí y hacernos otras preguntas, ¿no? Sí, En vez totalmente. de esta especie de respuestas, que bueno, porque es un castigo, bueno, porque no. Claro. Necesitamos poder seguir pensando sobre eso y viendo, bueno, ahora qué se hace, ¿no? La importancia de lo que dijiste, pedir ayuda, ¿no? Que a veces Ujú. nos cuesta tanto, Jorgelina, ¿no? Sí. Más cuando tenemos un duelo, ¿no? Pedir ayuda. Porque como vos lo decís, algunos lo superan y otros no, se quedan en eso. Y el pedir ayuda cuesta pedir ayuda. Cuesta y también tiene mucha relación con la historia que la persona tenga en relación a Claro. cuando ha pedido ayuda o se ha invalidado eso, Sí. ¿no? Bueno, si no es O para no, yo soy tanto, fuerte, no te lo tengo pasa que nada. superar, ¿no? O Sentirnos claro. como... O cuando tiene esa tendencia a hacerse cargo de todo y Sí. decir, bueno, con esto también tengo que poder, ¿no? Claro. Nadie dice que no va a poder, pero Claro. ya esta obligación impuesta, autoimpuesta, de decir, tengo que poder sola, porque no sé, porque soy una carga si lo cuento, porque Claro. pobre mi mamá si le digo esto, o mi familia no merecen que yo les lleve, bueno, muchas creencias que a veces empezamos ahí justamente, lo bueno de esto es que se abre un trabajo mucho más complejo, no es solo esto que perdí y el duelo que estoy atravesando, sino cómo vengo sosteniendo mi vida, desde Claro. qué lugar, porque por ahí funcionó hasta ahora, pero con este problema necesito flexibilizar un poco y empezar a cambiar la Claro. manera en la que pienso, en la que entiendo las cosas, sobre todo para beneficiarme, porque si no, Totalmente. quedamos ahí medio atrapados. Sí. Qué bueno, de duelos, hoy que Ujú. estamos tratando de un tema, como dije, muy sensible para todos, para los seres humanos, ¿no? Y esto de poder manejarlos. Y siempre el consejo es esto, pedir ayuda y ir en búsqueda. A lo mejor unos lo hacen a través del espíritu, ¿no? Sí, A través de las también, iglesias, a absolutamente, través sí. de su fe, ¿no? Sí, de lo sí, que sí. consideran que es su fe. Otros lo hacen a través de los profesionales, como el caso de Ujú. ustedes, los psicólogos, y otros lo hacen solos, ¿no? Tratando de salir de la situación en la que se encuentran, ¿no? Ujú. Sí, pero esto que decís es muy importante, porque la cuestión de la fe, sea que esté puesta en la ciencia, sea que esté puesta en lo espiritual, Sí. en una religión, o en la confianza que uno mismo tiene de que va a salir Sí. bien, es lo que nos sostiene. Sí. Porque si uno tiene esa sensación de, bueno, ya está, ya nada hay que esperar, la Claro. vida no tiene sentido y la verdad que no tiene buen pronóstico, ¿no? Y es difícil y además no tiene por qué ser así. Claro. Necesitamos de creer en algo que nos sostenga, que nos ayude, ¿no? Así que sea por donde sea que venga, siempre va a ser lo mejor que podemos hacer. Tenemos, te hablo a través de los pacientes, ¿tenemos una sociedad comprensiva o tenemos una sociedad más distante, Jorgelina? Tenemos una sociedad comprensiva, pero cuando logra empatizar con eso que nos pasa, porque Ajá. están todos tan cerrados en lo que les pasa a ellos, digamos, cada persona, Sí. sabemos que estamos en una época muy individualista. Sí, es como que andamos en una donde burbuja, nuestra propia burbuja cada sí, uno, ¿no? y hay algunas cosas que por ahí están buenas en el sentido de que uno se preste atención y esté con un trabajito más de introspección, pero no para cerrarse, sino para poder aprender más sobre uno mismo, pero no que se corte el lazo con el otro, donde el otro sigue siendo importante, donde lo que yo hago lo vivo como algo que le va a afectar, y no como, bueno, si a mí no me suma, chau, corto, listo, Claro, dejo. claro. Estamos en esa época. Entonces, pero cuando uno logra empatizar con algo, vos viste lo que sucede con las catástrofes, Sí, donde claro. enseguida ven la necesidad, La solidaridad ahí, se olvidan sí. de todo y Sí. van y ayudan y Sí, sostienen. sí, Bueno, sí. entonces existe todavía, pero me parece que hay que empezar a pelar un poquito de capas en Nosotros los problemas mismos, que uno claro. tiene, correrse de eso, porque
La verdad que si uno solo se queda con la parte humana de la gente, se olvida un poco o deja por fuera la reacción más primera que se ve más superficial. Vos lo ves en la calle, la gente va enojada. Así, sí, va enojada. no sé, tocas bocina, te choca uno. Crispados estamos. Crispado. Entonces uno se descarga. Puede decir, pero ¿y si esa señora venía, no sé, agarrando el bebé y después con la bolsa del súper y se cruzó y no se vio? Y ahí la entendés, y ahí se te baja el enojo, ¿no? Entonces, más de eso hace falta. Pero está, todavía está. Lo que pasa es que, bueno, vivimos tan acelerados y exigidos que a veces exigidos, sí, totalmente. Es difícil. Muy buen tema, Jorgelina, muy buen tema y te agradezco que lo traigas y, bueno, para nosotros es muy importante. Siempre llegamos a la sociedad con este aporte, este granito de arena, que nos ha dado satisfacciones justamente hoy, ¿no? Porque hay personas que necesitan y están ubicando a nuestros profesionales de aquí de la radio. Así que eso es bueno, porque estamos llegando, solamente que lleguemos a uno ya es suficiente para nosotros. Hemos logrado el objetivo justamente de estos micros. Sí. Jorgelina, muchas gracias como siempre. Por favor, muchas gracias a vos y bueno, un saludo a toda la gente. Y te espero el viernes que viene. Bueno, muchas gracias. Aquí estaremos.